Vamos a ver solo un slide y yo espero que terminemos en la hora. Si no, no hay ningún problema. Estamos en casa y no tenemos que salir del templo para otro lugar, ni de la casa para otro lugar, así de que vamos a, a desarrollar el tema. Muy bien. La semana pasada, hermanos, empezamos a ver el tema desarrollando la mente de Cristo. Este tema lo empezamos a ver basado en la cita bíblica de 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Y el texto dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el propósito por el cual estamos viendo este tema es que aprendamos qué es una mente de Cristo desarrollada en el creyente y lo procedente para llevarla a la perfección. La semana pasada hablábamos en la introducción que todo cristiano tiene la mente de Cristo. Todos nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo, es decir, toda persona que confiesa a Jesucristo como su Señor es bendecido por parte del Señor en darle la mente de Cristo. En potencia, cuando digo en potencia es como que estuviera, como cuando se encuentra el oro, ¿verdad? El oro se encuentra con otros materiales, se encuentra mezclado y lo que se hace es que se retira esa parte para después irla limpiando e irla perfeccionando, después meterla al horno para que después entonces la escoria desaparezca y quede solo el oro. Entonces, cuando hablamos de potencia, es decir, como el Señor nos da la mente de Cristo, pero hay que pulirla en nosotros. Entonces, ¿cómo la da el Señor? A través de la nueva naturaleza que pone en nosotros, esa nueva naturaleza celestial, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, porque nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Eso lo conocemos muy bien, como dice el apóstol Pablo. Entonces, como nosotros tenemos la mente de Cristo en potencia, entonces tenemos la responsabilidad de desarrollar esa mente en nosotros, ¿sí? Entonces, como el Señor siempre respeta el atributo de la libre decisión, Él deja bajo nuestra responsabilidad la tarea de desarrollar esa mente de Cristo que ha puesto en nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad es llevar esa mente de Cristo a la perfección en nosotros, de manera tal entonces que nuestros pensamientos estén muy, pero muy alineados con los pensamientos de Cristo. Esa es la idea. Entonces, cada cristiano tiene encomendada la tarea de hacer que cada día la mente de Cristo tome control de su mente. Es decir, que la mente de Cristo tome control de nuestra mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros entonces vamos a estar pensando como Cristo piensa. Entonces, en esta serie pues vamos a ver unas pautas y pasos que los cristianos debemos de dar para ir desarrollando de a poco la mente de Cristo en nosotros. Entonces, eso fue la introducción del tema que vimos la semana pasada y empezamos a ver un slide. Como les digo, el día de hoy vamos a ver otro slide, pero espero que nos lleve la hora del tema. En el tema, perdón. Entonces, ¿cómo es la mente de Cristo? Porque si nosotros vamos a desarrollar la mente de Cristo en nosotros, vamos a perfeccionar la mente de Cristo en nosotros, entonces necesitamos conocer cómo es la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo, en la eternidad, la persona que tiene la mente de Cristo no, reconoce que Dios nos reconcilió consigo mismo mediante Jesucristo. Es decir, la mente de Cristo en nosotros reconoce que estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, que también fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. La mente entonces también de Cristo en nosotros nos recuerda que el Señor nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo y que ha preparado un lugar para habitar con Él por la eternidad. También nos ha dado ciudadanía celestial y un lugar en la mesa de la cena de las bodas del Cordero. También nos ha preparado un cuerpo incorruptible, el cual no sufrirá quebrantos. Entonces, la mente de Cristo en nosotros siempre nos va a recordar que en la eternidad el Señor ya nos hizo muchísimos favores, ¿sí? Y también nos ha dado la victoria sobre la muerte y también nos ha dado la seguridad de la resurrección. También en esta vida, la mente de Cristo
mantiene pensamientos de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos hacia toda la verdad. Eso es lo que hace la mente de Cristo en nosotros. También esta mente recuerda y mantiene el pensamiento de que nosotros hemos sido trasladados del mundo de tinieblas a la luz admirable del Señor. También que ha hecho de nosotros un reino y sacerdocio santo, según 1 Pedro 2:9. Y también que aún en este cuerpo corrupto el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado y por lo tanto no deja que el pecado se enseñoree de sus pensamientos. Es decir, la mente de Cristo entonces se asegura de que no sea invadida por pensamientos que el pecado promueve. Y de igual manera, esa mente mantiene pensamientos de que el Señor nos ha dado lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Esa es la mente de Cristo. O sea, la mente de Cristo en ningún momento va a estar diciendo, es bien difícil ser cristiano, es bien difícil ser santo, sino que todo lo contrario. La mente de Cristo en nosotros recuerda que el Señor nos ha dado lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, es decir, una vida en santidad. Y también la mente de Cristo en nosotros mantiene que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Esto es para recordar que la mente de Cristo no es cobarde, o sea, no genera cobardía en nosotros, de ninguna área, ¿sí? Sino que de poder. ¿Por qué? Porque nosotros nos refugiamos en el poder del Señor, en el amor y en el dominio propio. Y también nos recuerda que el Señor nos ha dado autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Eso entonces mantiene la mente de Cristo, mantiene eso aquí en sus pensamientos y no duda en lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Esa es la mente de Cristo entonces. Muy bien, eso fue lo que vimos la semana pasada, así a vuelo de pájaro. Entonces, vamos a pasar al tema de hoy. Solo quisiera preguntar si ¿hay alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces pasamos a la clase de hoy. Muy bien, como les dije, solo es un slide más. Seguimos viendo cómo es la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? Bueno, la mente de Cristo es una mente acomodada a lo espiritual, ¿sí? Es una mente acomodada a lo espiritual. Es decir, es una mente que vive en el ambiente espiritual. Vamos a ir ahí a 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Dice así. 1 Corintios 2:13. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la más común entre nosotros, que dice de la siguiente manera. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios. Cuando la palabra Espíritu aparece en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la mente de Cristo siempre está acomodada a todo lo espiritual. Es decir, lo contrario del espiritual es lo carnal. Entonces, la mente de Cristo siempre va a estar apuntando a los temas espirituales. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo maneja como prioridad lo espiritual sobre lo humano y carnal. Es decir, la mente de Cristo desarrollada en nosotros, los cristianos, nos va a llevar a tener como prioridad todo aquello que tiene relación con lo espiritual, por sobre lo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para el que tiene desarrollada la mente de Cristo, entonces el dar fruto, el dar fruto o permitirle al Espíritu que dé fruto en su vida es prioridad.
Recordemos que aquí hay un antagonismo entre lo espiritual y la carne, ¿verdad? Lo dije ahorita. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Gálatas, capítulo número 5, nos habla acerca del antagonismo que hay entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. ¿Sí? Entonces, pero la mente de Cristo siempre apunta a desarrollar el fruto del espíritu en nosotros. ¿Sí? Es decir, es prioridad entonces desarrollarse en el amor, ¿sí? Desarrollarse en el gozo, en la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, para el que tiene la mente de Cristo desarrollada en sí mismo, entonces siempre va a apuntar a buscar que el fruto del Espíritu de Dios se manifieste en su vida. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que en algún momento va a tener algún tropiezo y de pronto pueda salir algo carnal por ahí, para él la prioridad, de todo modo, siempre va a seguir siendo el hecho de que el Espíritu de Dios se desarrolle por completo en él y manifieste todas las características de su fruto. Y cuando digo que el Espíritu de Dios se desarrolle es porque el Señor siempre respeta, hermanos, la libre decisión. Entonces, el Espíritu de Dios siempre va a ir obrando conforme al espacio que nosotros le vamos dando. Entonces, el que tiene la mente de Cristo le da toda la prioridad y el espacio al Espíritu de Dios para que desarrolle el fruto en su vida. Sí. Entonces, entre ser pleitisto y ser bondadoso, el que tiene la mente de Cristo desarrollada va a buscar ser bondadoso. ¿Por qué? Porque esa ya es una ruta que le guía hacia manifestar la característica del fruto del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, todo eso lo hace aquel que tiene la mente de Cristo. Entonces, él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, todo lo que está hablando el apóstol Pablo ahí, y recuerden lo que dice, ¿verdad? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que está hablando es el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos guía, Él nos habla y nos guía, ¿para qué? Para que nosotros desarrollemos el fruto de Él en nosotros. De eso está hablando. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando de que el Espíritu de Dios nos enseña, ¿verdad? No es sabiduría humana, sino que es el Espíritu de Dios el que nos enseña y entonces empieza a dar el fruto. Entonces, amados hermanos y hermanas, una mente de Cristo desarrollada al máximo o a buen nivel en el cristiano va a llevar a la persona a apuntar siempre, a buscar cómo manifestar el fruto del Espíritu Santo a través de sus 9 características. Y lo carnal lo va a dejar así como que de ladito, ¿verdad? Porque lo carnal no le atrae mucho. ¿Sí? Bien. Por eso percibe, discierne y entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? Entonces, como la mente de Cristo desarrollada en el cristiano a buen nivel apunta siempre a lo espiritual o tiene como prioridad lo espiritual, entonces termina percibiendo, discerniendo y entendiendo las cosas que son del Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios está puesto en nosotros para guiarnos hacia toda la verdad. Entonces, cuando el Espíritu de Dios habla, que habla de diferente manera, obviamente no, a veces pudiera ser que hable con voz audible, pero en la mayoría de casos lo hace a través de estarnos redarguyendo, a través de estarnos guiando con pensamientos. Entonces, cuando el cristiano tiene desarrollada la mente de Cristo, entonces va a entender cuando el Espíritu de Dios le está guiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta vida nosotros siempre necesitamos que una guía, ¿sí? Especialmente nosotros los cristianos. Nosotros necesitamos la guía del Señor. Entonces, cuando nosotros nos vamos moviendo en el trajinar diario de esta vida, entonces el Espíritu de Dios nos va guiando. Sin embargo, aquel que tiene desarrollar la mente de Cristo a un buen nivel, rápido percibe, discierne y entiende cuando el Espíritu de Dios lo está guiando. No así
el que no tiene el Espíritu de Dios. Para el que no tiene el Espíritu de Dios, todas las cosas espirituales son torpeza. Él no entiende absolutamente nada. Sin embargo, nosotros los cristianos sí entendemos. Por ejemplo, cuando yo he estado predicando acerca de cómo mantenernos firmes en la guerra espiritual, y entonces cuando nosotros vemos a veces que el enemigo viene a atacarnos, entonces lo que hace el Espíritu de Dios nos enciende las alarmas y dice, no, esto que está pasando no es normal, esto que está pasando tiene que venir de otro lado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, estamos tranquilos, viene alguien y nos empieza a provocar para pleito. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios nos dice, esto esto viene del otro lado y la mejor respuesta que tú puedes dar es ser pasivo, ser tranquilo, responder con bien el mal que te quieren hacer, porque eso es a lo que el Espíritu de Dios nos guía, ¿sí? Pero ¿qué hace una persona que no tiene muy desarrollado a buen nivel la mente de Cristo en él? Entonces no va a ver que el Espíritu de Dios le está diciendo, no, hombre, estate quieto, tranquilo, responde el bien con el mal con el bien, ¿sí? Entonces va a responder con el mal, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios siempre habla, siempre nos hace sentir el camino correcto por el cual nosotros nos debemos de guiar, ¿sí? Entonces, la diferencia es, que el que tiene desarrollada la mente de Cristo a un buen nivel va a discernir rápido cuando el Espíritu de Dios le diga, no es por aquí, es por aquí, por este lado, que te tienes que ir en paz, que tienes que responder con amor cuando te están queriendo agredir, porque esas fueron las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdense que el Espíritu de Dios tomó de Jesucristo para terminarnos de guiar hacia toda la verdad. Entonces, el Espíritu de Dios jamás va a contradecir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo habló y el Espíritu de Dios va a confirmar en nosotros. Por eso es que entonces nosotros, cuando tenemos ya más desarrollada la mente de Cristo, vamos a percibir rápido y vamos a discernir muy bien cuando el Espíritu Santo nos está guiando por cierta ruta. Como dije, no esperemos a que el Espíritu Santo nos diga, mira, tenés que hacer esto y esto y esto y esto, con voz audible, pero Él nos va a ir guiando hacia toda la verdad, recordándonos lo que tenemos que hacer conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, una mente de Cristo está bien acomodada a lo espiritual, hermanos. Es decir, lo espiritual es prioridad y lo espiritual es lo primero, y él apunta hacia lo espiritual y percibe, discierne y entiende todas las cosas que son del espíritu, ¿verdad? Por donde el espíritu se lo quiere llevar. Entonces, importante es llegar a alcanzar ese nivel, porque es importante. Es importante alcanzar ese nivel, ¿verdad? Porque a eso estamos llamados, ¿sí? Y estamos llamados a tener como prioridad lo espiritual y de manera tal que entonces nosotros tengamos una facilidad para entender todas las cosas que son del espíritu. Entonces, cuando llegamos a tener la mente de Cristo, es bien difícil que nos desviemos de la voluntad del Señor. Pero cuando digo tener la mente de Cristo desarrollada, porque ya la tenemos, ¿verdad? Eso ya lo aprendimos la semana pasada. Muy bien, estos dos puntos son con este bucket. Quisiera preguntar si hay alguna duda al respecto, porque son 4 buckets los que vamos a ver y quisiera preguntar si hay alguna duda al respecto. ¿Están ahí, verdad, hermanos? Aquí estamos, hermano César. Ok. Aunque sea, díganme, no tenemos duda para que yo sepa que no me he caído todavía con la señal. Muy bien. Muy bien. Entonces, es importante desarrollar la mente de Cristo. Como dije en esta clase, en este tema vamos a aprender a dar ciertos pasos, pero ahorita estamos viendo cómo es la mente de Cristo.
Siguiente punto. La mente de Cristo desarrollada en nosotros es una mente que posee sabiduría fundada en el poder de Dios. Sabiduría fundada en el poder de Dios. Es decir, ahí en 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, la mente de Cristo tiene una sabiduría fundada en el poder de Dios. Bien, posee la sabiduría que enseña el Espíritu Santo mediante el poder de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios siempre nos da sabiduría. Por eso decía en el punto anterior que el que tiene la mente de Cristo desarrollada a buen nivel va a entender, va a percibir, va a discernir y va a entender muy bien las cosas que son del Espíritu. La mente de Cristo en sí ya lo percibe, pero como dije, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir desarrollando eso en nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener la mente de Cristo desarrollada a un buen nivel, entonces vamos a tener la sabiduría que enseña el Espíritu Santo en el poder de Dios. Es decir, es una sabiduría, hermanos, que sobrepasa toda sabiduría normal, ¿verdad? Y cuando digo normal es la sabiduría del mundo. Por ejemplo, se recuerdan de Salomón, ¿verdad? Salomón estaba bien joven y a él lo nombraron rey de Israel. Y entonces él entró y le dijo, Señor, mira, oró al Señor y le dijo, mira, yo no sé ni cómo entrar ni salir, yo no sé nada y tengo una gran nación para dirigir. Entonces te pido por favor que me des sabiduría. ¿Qué hizo el Señor? Le dio una sabiduría tal que hasta el día de hoy no se ha levantado un hombre que sea más sabio que Salomón. ¿Sí? Algunos quieren decir que Jesucristo es el hombre más sabio, pero Jesucristo no es el hombre más sabio. Jesucristo es la sabiduría hecho hombre. O sea, él no tiene ni siquiera comparación, ¿verdad? Pero el hombre más sabio es Salomón. Entonces el Señor dio esta sabiduría. Entonces, ¿qué sabiduría da el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, cuando nosotros llegamos a tener la mente de Cristo, entonces nos da una sabiduría que nos guía a hacer lo que nosotros tenemos que hacer en el momento justo y preciso para tener los resultados que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Sí? Es decir, vamos a encontrarnos en algunas situaciones complicadas donde tengamos que tomar decisiones y en ese momento, entonces el Espíritu de Dios nos guía para tomar la mejor decisión en función de que nosotros cumplamos con la voluntad del Señor. Sí, entonces nuestra mente cuando está desarrollada, la mente de Cristo cuando está desarrollada en nosotros a buen nivel, entonces va a tener sabiduría. Va a tener sabiduría incluso para aconsejar, incluso para guiar la propia vida, incluso para guiar la vida de los demás. ¿Sí? Porque es una sabiduría que está fundamentada en el poder de Dios y Dios es sumamente poderoso. Es más, Él es todopoderoso. Entonces, la sabiduría que nos da Dios a través de su Santo Espíritu cuando nosotros vamos desarrollando la mente de Cristo en nosotros, entonces es una sabiduría que no tiene comparación. Entonces, es decir, que el Espíritu Santo controla nuestros pensamientos la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso hablaba de decisiones, ¿verdad? Vamos en este andar diario y entonces la sabiduría de Dios, ¿verdad? Nos guía. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a controlar nuestros pensamientos. Nosotros pensamos en asuntos, digamos así, en asuntos celestiales antes que en asuntos terrenales y entonces eso nos va guiando, ¿verdad? Para ser, digamos, exitosos desde el punto de vista de la voluntad del Señor. ¿Sí? Es decir, yo entonces, teniendo esa sabiduría, voy a saber tomar decisiones y cuando digo saber tomar decisiones, son decisiones que van a estar conforme a la voluntad del Señor.
He escuchado un montón de testimonios de personas que han sido guiadas por el Señor a través de sus pensamientos y que los ha llevado a alcanzar la voluntad del Señor. Una voluntad del Señor que al principio no estaba en ellos, ¿sí? Pero que se dejaron guiar, entregaron el espacio al Espíritu de Dios para que controlara sus pensamientos y al final cuando llegaron a un lugar y cuando vieron para atrás se dieron cuenta que fue el Señor el que los llevó ahí, el Señor es el que los posicionó ahí, ¿verdad? A través de haber tomado control de sus pensamientos. Pero nosotros tenemos que darle el espacio. Entonces, una mente que posee, es una mente que posee sabiduría que está fundamentada en el poder de Dios. Esa es la mente de Cristo, ¿sí? Y en la medida que nosotros vamos creciendo en nivel de la mente de Cristo, vamos siendo más sabios, vamos guiándonos más por la voluntad del Señor, porque el Espíritu de Dios controla nuestros pensamientos la mayor parte del tiempo. ¿Le gusta a usted eso? A mí me encanta. Sí, me encanta porque normalmente en esta vida, pues obviamente a veces nos estrellamos con malas decisiones que tomamos, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, por esa sabiduría que tiene poder, entonces siempre vamos a terminar haciendo la voluntad del Señor, aunque muchas veces eso nos lleve por caminos un poco complicados, pero cuando ya estamos ahí, entonces vemos que fue el Señor el que nos guió y al final el Señor nos saca en victoria. Pero es porque nosotros nos vamos dejando guiar por el Señor a través de darle espacios para que controle nuestros pensamientos la mayor parte del tiempo. Muy bien. El segundo bucket lo terminamos. Pregunto, ¿hay dudas? Hasta ahorita no, hermanos. Ok, gracias. Gracias, hermana. Todo claro, hermano César. Gracias, hermano Rodrigo. Están muy calladitos hoy. Últimamente han estado muy calladitos, ¿no? Entonces, sí. Por favor, no se pongan tímidos. No se pongan muy tímidos. Muy bien. Entonces, ya vimos el segundo bucket. El tercero, entonces, pasemos. Es una mente que juzga todas las cosas. Sí, es una mente que juzga todas las cosas. Ahí en 1 Corintios 2:15, solo voy a tomar un poco de agua. Dice así: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si veamos el contexto, entonces el Señor viene hablando, el apóstol Pablo viene hablando de una mente que tiene, pero una persona que tiene la mente de Cristo. Y entonces está hablando acerca del hecho de juzgar todas las cosas. Y dice, en cambio, está haciendo una comparación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura, que era lo que yo decía anteriormente, ¿verdad? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo lo decía en el punto primero. Entonces, en cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ok. Ahora, aquí, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de que el que es espiritual juzga todas las cosas filtrándolo a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque como tiene el Espíritu de Dios, entonces él va a venir y va a juzgar todas las cosas. Aquí no está hablando de emitir juicios acusando a las personas, ¿sí? En este párrafo. Él está hablando de que él está recibiendo cosas del Espíritu de Dios, está entendiendo, pero que el Espíritu Santo le está enseñando cosas, pero le está diciendo, el hombre carnal no las va a entender. En cambio, el hombre espiritual sí las va a entender. ¿Por qué? Porque él viene y va a juzgar todas las cosas. ¿Cómo va a juzgar todas las cosas? Las va a juzgar a la luz de la palabra del Señor. Yo acabo de decir que el Espíritu Santo toma de la palabra de Cristo y con ella nos guía hacia toda la verdad. Entonces,
aquella persona que tiene la mente de Cristo, entonces va a juzgar todas las cosas, ¿verdad? Las filtra a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para poder anclar más esa palabra en su mente de manera tal entonces que esa palabra lo termine de guiar. ¿Sí? Entonces, Hermano está César, hablando de que, por ejemplo, el Espíritu de Dios viene y enseña. Sí, nos enseña algo, nos dice, bueno, por aquí, por este lado te vas a ir a través de estas decisiones que te recomiendo que tomes y esto por aquí. Entonces, venimos nosotros y decimos, ok, listo, vamos a ver. Entonces, vamos a la palabra, lo filtramos y decimos, bueno, aquí en la palabra del Señor dice esto, cierto, lo que siento en mi ser es del Espíritu de Dios, entonces voy a hacer lo que siento en mi corazón, lo que el Espíritu de Dios está poniendo en mi corazón, ¿sí? De eso está hablando, de juzgar todas las cosas, filtrándolo a la luz de la palabra. Eso es en cuanto al tema de la enseñanza que el Espíritu de Dios está dando. Sin embargo, recordemos que no todo el tiempo nosotros vamos a estar recibiendo solamente enseñanzas del Espíritu Santo, sino que también está nuestra naturaleza pecaminosa, que está ahí adentro y a veces disfraza esos impulsos de maldad con asuntos así meros como que parecieran justos o como que parecieran buenos, y entonces viene la naturaleza pecaminosa y hace llegar hacia nosotros pensamientos raros. Entonces, ¿qué hace el que tiene la mente de Cristo? Lo filtra inmediatamente con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para tener una decisión apegada a la voluntad del Señor. ¿Sí? Por eso entonces tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros no tenemos al máximo desarrollada la mente de Cristo, entonces quizá muchas veces nos vayamos a estrellar con algunas decisiones porque nos dejamos llevar más por la naturaleza pecaminosa que a veces da esos sus impulsos a través de nuestra concupiscencia, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? A veces nosotros no filtramos eso contra la palabra del Señor. Y si no la filtramos, entonces nos vamos a estrellar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que en nuestra mente, porque estamos hablando de guerra espiritual también, que en la mente es el centro de batalla y es el tesoro que quieren conquistar las huestes espirituales de maldad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? E infiltrar todo a la luz de la palabra del Señor. Y si es del Espíritu de Dios que estamos recibiendo la enseñanza, seguro, amados hermanos, eso va a encajar con lo que dice la palabra del Señor. Pero si no, no va a encajar. No lo va a encajar. ¿Sí? Entonces, está hablando, de eso está hablando. Ya voy a dar el tiempo, hermano Rodrigo. Ya le voy a dar el tiempo para la pregunta. Entonces, y además juzga las cosas de manera imparcial y con justicia. Por eso es que no es juzgado de nadie. Entonces aquí, ya en la última parte donde el apóstol Pablo dice, pero él no es juzgado de nadie, es porque si se juzga, si nosotros hacemos ese filtro de todo lo que viene a nuestra mente, entonces no vamos a ser juzgados de nadie. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar apegados a la palabra del Señor. Y cuando estamos apegados a la palabra del Señor, no hay ley contra nosotros. Entonces, nadie en un juicio nos va a culpar. ¿Por qué? Porque nosotros resolvimos siempre andar conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿A través de qué? A través de filtrar todo lo que llega a nuestra cabecita con la palabra del Señor, y entonces eso nos va a llevar a actuar siempre prudentes, a actuar siempre de manera justa, ¿verdad? Para que nos presentemos siempre delante del Señor santos. Entonces, y lo juzga de manera imparcial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegan pensamientos a nuestra cabeza, entonces debemos de ser imparciales. Ok, aquí estoy yo en medio, entonces viene ese impulso hacia mí, entonces yo tengo que ir a la palabra del Señor, y entonces yo estoy en el centro. Voy a ver si la palabra del Señor me dice o encaja con la palabra del Señor, entonces yo me voy a juzgar al lado de la palabra del Señor. Y si no, entonces no.
¿verdad? Pero yo siempre voy a estar en el centro. Siempre yo estoy en el centro, ¿sí? Y entonces yo soy el que determino para dónde me voy, o para la palabra del Señor, o para el otro lado. Entonces, cuando digo imparcial es que estoy aquí en el medio, y cuando digo con justicia es que siempre me voy a ir al lado de la palabra del Señor. Por eso es que no he juzgado de nadie, dice el apóstol Pablo. Porque entonces, otra vez recapitulo, ¿verdad? Recibimos enseñanza del Espíritu Santo. Discernimos muy bien las cosas del Espíritu Santo. El que es carnal no las va a discernir porque para él son locura. Pero para mí, que soy espiritual, las voy a discernir bien, voy a entender bien las cosas, voy a ir a la palabra del Señor, voy a filtrar todo eso que viene a mi mente con la palabra del Señor, y entonces ya tomo una decisión con justicia, ¿verdad? Me voy hacia el lado de la justicia, desecho lo malo, y entonces por eso no voy a ser juzgado de nadie, porque siempre me voy a mantener caminando de manera recta. ¿Ok? Entonces, esto es bastante importante. Esto es bastante importante porque está hablando de los pequeños juicios que nosotros estamos haciendo constantemente en nuestra cabecita por diferentes temas en la cotidianidad, y por lo regular, cuando tenemos la mente de Cristo más desarrollada a un buen nivel en nuestra mente, siempre vamos a irnos hacia la justicia. ¿Por qué? Porque después de filtrarlo en la palabra del Señor, entonces vamos a encontrar la verdad. Y si no pasa el filtro, entonces lo desechamos. ¿Ok? Muy bien, hermano Rodrigo, adelante. El juzgar ahí, el que tiene la mente de Cristo es el que analiza. Así sabe es. analizar porque es un cristiano que se apasiona por la Biblia. En cierta oportunidad me dijeron que yo era extremista, legalista, porque yo le dije a esa persona que estaba oyendo la canción, todo se lo debo a él, y solo a él, pero no dice a quién. Y entonces me dijo que yo era un extremista legalista. Y yo le dije, ni soy ni una cosa ni otra de la que estoy diciendo. Yo soy analista, analizo, le dije. Y se me enojó el hombre. Porque así es. Sí, la persona que tiene la mente de Cristo es porque sabe, se apasiona por leer, por escudriñar, por investigar en la Biblia. En otra oportunidad yo iba cantando, silbando eso de dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Silbadito, lo iba haciendo. En eso reaccioné. Dame un nuevo corazón. Si yo ya tengo un nuevo corazón que le alaba noche y día. Ve que metí de pata que llegó Manuel Bonilla, dije yo. Y cuando llegué a cierto lugar se lo comenté a un hermano en la fe. Es cierto, me dijo. Esa es una persona que juzga, es una persona que analiza lo que oye, lo que ve, lo que lee. Total, no se queda, ¿qué? Analiza, filtra con la Biblia todo eso, solamente. Así es, hermano, sí, gracias, hermano, y buen ejemplo. Por eso decía, ¿verdad? El juzgar está hablando de emitir pequeños juicios por todo lo que llega a nuestra cabeza, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos, es como que estuviéramos en un juicio, ¿no? Y nosotros somos los jueces, ¿verdad? Y que si nosotros nosotros somos los jueces que tenemos que emitir una sentencia. Entonces, viene hacia nosotros algo, nosotros lo filtramos a la luz de la palabra, y entonces damos el veredicto. Bueno, esto sí y esto no. Esto sí lo acepto, esto no, ¿verdad? Y el ejemplo que puso hermano Rodrigo es muy, pero muy cierto. A veces, en cuanto a la música, especialmente, hay temas en los que en realidad deja mucho que desear. Bueno, nosotros vimos esto cuando vimos el tema de la música, pero hace sentido tocarlo ahorita como lo está manejando hermano Rodrigo, y porque está muy apegado al tema. El hecho de que a veces no filtramos lo que llega hacia nosotros, tanto interno de nuestra naturaleza pecaminosa como lo que viene de afuera. ¿Sí? Entonces, en esa alabanza que dice hermano Rodrigo, cuando yo la oí, fue lo primero que me puse a pensar. Todo se lo debo a él. Y yo dije, pero yo voy a escuchar esa música.
Yo la voy a escuchar. Y me fui escuchándola todo, y decía, solo a él, solo a él, solo a él. La música está bonita, porque es muy bonita. De hecho, yo la he puesto hasta 2, 3 veces por el tema de la música, pero conmigo choca lo de la letra. ¿Por qué? Porque solo dice a él, a él, a él, a él. Entonces digo, ¿a quién él? Como dice hermano Rodrigo, ¿verdad? ¿A quién él? Y habla mi casa, mi familia, mis canciones, todo se lo debo a él. ¿A quién? ¿Sí? Entonces, es un buen punto para filtrar, porque si yo vengo y no filtro, entonces yo lo acepto. Y entonces ya... Es un cheque en blanco, hermano, que se puede poner al portador. Es correcto, es correcto. Yo puedo ponerle ahí el nombre de mi papá por decir, ¿verdad? Que por ser bondadoso con el escritor de esa canción. Puedo poner el nombre de mi papá, puedo poner el nombre de mi vecino, puedo poner el nombre de mi amigo, pero también puedo poner el nombre de Satanás. ¿Sí? Porque son asuntos que no son muy espirituales, lo que él dice ahí, mi casa, mi familia, mis canciones, eso no tiene nada, no es nada espiritual. ¿Sí? Entonces tenemos que filtrar. Entonces, son 2 puntos, ¿verdad? Que tenemos que filtrar. Primero, lo que viene de nuestra naturaleza pecaminosa, y segundo, lo que viene de afuera. Y como dice hermano Rodrigo, normalmente nos van a llamar muy de mente cerrada, porque de hecho a mí me lo han dicho a veces, ¿verdad? Es que mire, hermano, hay que ser un poquito más de mente abierta, me dicen, ¿verdad? Y yo solo me le quedo viendo y le digo, o sea, usted me está diciendo que soy de mente cerrada. No, yo no lo quise decir así, me dicen, ¿verdad? Pero le digo, no, sea sincero, ¿no? Pero el hecho de no aceptar asuntos que no están bien definidos a la luz de la palabra, eso, aunque la gente nos llame que somos de mente cerrada, no importa, ¿verdad? Cuando yo estaba a cargo de los jóvenes a nivel regional, una vez yo le di una capacitación a los muchachos acerca de las diferentes clases de líderes. Yo lo he mencionado en varias clases. Y dentro de las diferentes clases de líderes que hay, yo lo he mencionado que está el líder conserje, ¿verdad? Y el líder conserje, por lo regular, siempre saca la basura, ¿no? Él limpia el lugar de toda la basura. Entonces, cuando vienen basuras, como por ejemplo, de nuevas modas cristianas, ¿verdad? Entonces, el líder conserje lo que hace es que viene, filtra y la basura la saca. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Es emitir pequeños juicios y, como decía hermano Rodrigo, analizar. O sea, el hecho de emitir un juicio lleva un análisis previo. Ese análisis previo implica filtrarlo a la luz de la palabra y a la voluntad del Señor. Y entonces, si aplica, lo pasamos. Si no, no. Entonces, por eso es que el cristiano con la mente de Cristo no es juzgado de nadie. Muy bien. Preguntas. Yo creo que hoy sí van a haber preguntas, ¿no? Hermano César. Sí, hermano. Yo creo que para mí este tema es como cuando uno parte una sandía, ¿va? Y le come el corazón. En realidad es como el corazón de la fe cristiana, porque todo en realidad se conjuga aquí en que en la medida que o sea, el Espíritu Santo ocupa la mayor parte de nuestro corazón, o sea, tal vez
digamos, hay como una competencia. O sea, de hecho, es una competencia, ¿va? Entre yo, Benjamín Gómez, y el Espíritu Santo. El problema está que digamos, cuando yo no logro menguar, entonces yo estoy arriba y el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Es poco lo que puede hacer, ¿verdad? Entonces, pero en la medida en que yo pueda menguar, entonces voy a juzgar las cosas ya no conforme a yo, Benjamín Gómez, sino que ya lo voy a juzgar conforme al Espíritu Santo, ¿va? Y entonces en esa, o sea, eso es lo que logro entender a través de este tema, hermano. Sí, gracias, hermano. Sí, definitivamente tiene mucho de cierto en lo que se está diciendo, porque está el yo que normalmente es la herencia de Adán, que ya la voy a mencionar. Usted se me adelantó un poquito a lo que voy a mencionar en el siguiente bucket, ¿verdad? Está el yo, que es la herencia de Adán, y obviamente el Espíritu Santo, que ya crea la nueva naturaleza en mí. Entonces, ahí es donde yo le tengo que ir dando el espacio a él para que tome control. Porque si no, entonces siempre mis juicios van a ser juicios sesgados hacia el pecado o hacia la injusticia, y entonces ahí sí voy a ser juzgado por los demás. Pero mientras tanto, no. Si yo dejo al Espíritu de Dios obrar, entonces él me va a llevar a filtrar todas las cosas a la luz de la palabra y a obrar de manera justa, o sea, es decir, con justicia. Sí. Gracias, hermano Benjamín. Solo andaba buscando algo por aquí, pero solo déme un momento. Bien, sigamos, no encontré lo que iba a mostrar. De pronto lo muestro más adelante. Muy bien. Entonces, siguiente bucket. Es una mente que está conectada con la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok. Y aquí es como que el corazón de todo esto, ¿no? Lo anterior también es sumamente importante, pero esta parte es bastante importante porque es el resumen de lo que yo acabo de decir arriba. Hermanos y hermanas, una mente de Cristo desarrollada a plenitud en el cristiano, o al menos a buen nivel, entonces es una mente que está así, conectada y alineada con la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una mente centrada en Dios y lo reconoce como la realidad y la autoridad suprema en su vida. Esa es la mente de Cristo. Es decir, es una mente que está centrada en el Señor. Cuando digo que está centrada en el Señor, es que esta persona sabe que el Señor es. No tiene la menor duda de que el Señor es. Y cuando digo es, estoy sustituyendo la palabra existe. Yo lo expliqué el domingo, que no me gusta utilizar la palabra existencia porque habla de un principio y un fin. Y mi Señor no tiene principio, no tiene fin. Él ha sido, es y será, ¿verdad? Por eso es que cuando yo expliqué el nombre del Señor, en una de las clases, yo les dije que lo que a nosotros se nos fue traducido como yo soy el que soy, en el hebreo no dice yo soy el que soy, ahí dice yo seré el que seré. O sea, es el constante futuro, ¿sí? Entonces, el Señor es, sí, el Señor es. Entonces, de ahí es donde sacaron el Señor como es constante futuro, entonces Él era, es y será, ¿sí? Entonces, por eso es que al final dijeron el yo soy. Pues el Señor es. Eso es lo primero, que el Señor es y yo voy a tener temor de Él.
Y cuando digo temor, es un temor reverente que reconoce que Él está en todo lugar, que de Él no me puedo escapar, que no importa dónde me vaya, Él ahí está y al final Él de todos modos me va a juzgar. Es decir, yo juzgo a mi Dios como una realidad. O sea, y cuando digo juzgo es que yo analizo y tomo conclusión de que mi Dios es real, ¿sí? Y que es mi autoridad suprema. Eso es lo que dice, eso es lo que siente una mente de Cristo desarrollada. ¿Por qué? Está nuestro Señor Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní, está angustiado, completamente angustiado, ¿verdad? Tanto así que su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo he explicado eso, que el Señor no sudó sangre porque es un símil el que hay ahí, como el cómo. Entonces, Él estaba tan afligido, pero lo que dijo es: Señor, yo no quiero, si fuese posible que la salvación de toda esta gente se pueda lograr sin que yo pase esta copa, entonces por favor hazlos, pero si no, por favor hágase tu voluntad. Es rendir nuestra voluntad al Señor. La mente de Cristo en nosotros, entonces sujeta nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Por eso es que no es juzgado de nadie, ¿sí? Porque se sujeta a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es santa, justa y perfecta, ¿sí? Entonces, una mente centrada en el Señor, o una mente, perdón, de Cristo, es una mente centrada en el Señor. Y lo reconoce como la realidad de su vida. El Señor es real. Aunque yo no lo mire, yo no miro al Señor. Y por eso hablé de la fe el domingo pasado, ¿verdad? Y este domingo también voy a hablar acerca de la fe, como el escudo en la armadura de Dios. Entonces, la fe lo que me dice es: mi Dios es una realidad, pero no solo se queda ahí. Él es la autoridad suprema de mi vida. Él es el que gobierna mi vida. Él es mi Señor. ¿Sí? Eso es lo que hace la mente de Cristo. Entonces, cuando esa mente está desarrollada, entonces va en cualquier ambiente que la persona se desenvuelva, la autoridad suprema de su vida, ¿quién es? El Señor. Entonces no va a ser diferencia de ambientes, que fue lo que hablamos la semana pasada con hermano Luis. Sí, cuando nosotros entonces reconocemos al Señor como que es nuestra realidad y es nuestra autoridad suprema, entonces no vamos a armar diferentes ambientes para ser cristianos y para no ser cristianos. Es decir, hermano, yo estoy en el trabajo, pero ahí solo hay gente que no es cristiano. Usted no vale la pena comportarse como cristiano ahí, hombre, porque solo no cristianos hay. No. El que tiene como autoridad suprema al Señor en su vida, entonces no hace diferencia de ambientes. Hay un dicho popular por ahí que dice: el perico donde quiera es verde. El cristiano donde quiera es hijo de Dios y tiene como autoridad suprema a Dios en su vida. El que tiene la mente de Cristo, entonces se va a conducir como hijo de Dios en cualquier ambiente. ¿Sí? Muy bien. Qué rápido se fue el tiempo, ya son las 8. Bueno, pero ya vamos a terminar. Es una mente, hermanos, completamente renovada, que no hace diferencia entre lo secular y lo cristiano. ¿Sí? Remarco esto, que fue lo que dije anteriormente. Es decir, no hay diferencia entre lo secular. Cuando hablamos de secular es lo que normalmente vivimos que no sea del cristianismo. ¿Sí? Entonces, el que tiene la mente de Cristo tiene una mente renovada, sí, una mente tan nueva en Cristo, direccionada por Dios, que no hace diferencia entre lo secular y lo cristiano. Es decir, si está en la escuela, es cristiano. Si está en el trabajo, es cristiano.
Si está en la casa, es cristiano. Si está en el parque, es cristiano. Y se va a conducir como cristiano porque la mente lo lleva a eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando de la mente de Cristo en nosotros ya desarrollada? Porque como estamos viendo el tema de la guerra espiritual y la guerra espiritual, el objetivo de la guerra espiritual es el control de nuestra mente. Por eso lo explicaba varias veces que la guerra espiritual no se trata de andar viendo demonios hasta en la sopa, se trata de evitar que el enemigo quiera controlar nuestra mente a través de todos sus dardos engañosos e ilusionistas que él envía y que quiere instalar en nuestra mente para que nosotros vivamos como él quiere. Pero Cristo nos ha puesto su mente en nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer nada más es desarrollarla, y cuando nosotros desarrollamos la mente de Cristo en nosotros, entonces todos esos argumentos de engaño que envía el enemigo pasan de largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar nuestra fe lo defiende, los desvía y ya no llegan a nuestra mente. ¿Sí? Entonces, por eso es que es bien importante el hecho de tener la mente de Cristo desarrollada en nosotros. Entonces, no hace diferencia entre lo secular y lo cristiano. ¿Sí? Es decir, estoy en el trabajo y yo por experiencia una vez tenía un compañero que en su computadora, ahí en la compañía, tenía una sección especial de pornografía, mujeres desnudas. Y yo le decía a él, mira, discúlpame, en la computadora de tu casa tenés todo esto. Ah, no, ahí no. ¿Cómo vas a creer? Se enoja mi esposa. Entonces yo le dije, la misma falta de respeto que le estás cometiendo a tu esposa aquí con esta computadora, se la estás cometiendo a ella aunque ella no esté. Porque estás viendo otras mujeres. ¿Sí? Entonces, no habría diferencia en que lo hicieras en tu casa. Lo que pasa es que lo que estás manejando es la hipocresía. Y una persona debe de ser íntegra. Si en tu casa tú le dices a tu esposa que no la engañas, ni siquiera aquí en el trabajo deberías de tener ese tipo de información. Sí. Entonces, al final, el mensaje se lo dejé. ¿Por qué? Porque hay gente que hace diferencia. ¿Verdad? Hermano, perdone la imprudencia, pero solo quería, digamos, es como que uno realmente fuera un cristiano ignorante, digamos, en el sentido de que bueno, Dios está en la iglesia. Ahí sí tengo que estar bien planchadito en la iglesia, porque ahí está Dios. Pero pues en el templo, o cuando estoy con los hermanos, pero ya en otro lugar ahí no está Dios. Más o menos así es, hermano. Y qué bueno que lo toca de esa manera. Qué bueno que lo toca de esa manera, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente, quien no tiene la mente de Cristo desarrollada, entonces va a actuar de esa manera. Y así vamos a ver a mucha gente que en la iglesia, que en el templo, perdón, se comporta de una manera. Obviamente, como lo he dicho, ¿verdad? Varias veces, estar en el templo o estar en compañía de cristianos facilita la buena conducta como cristiano. Pero cuando ya se sale de ese ambiente, si no se tiene la mente de Cristo, entonces se va a hacer esa diferencia entre lo secular y lo cristiano. Entonces se empieza a actuar como si en realidad no fuera cristiano. Pero ¿sabe cuál es la parte más crítica de esto? Cuando estamos solos. Yo siempre se los he explicado a los jóvenes durante el tiempo que fui pastor de jóvenes ahí en la congregación Mies. Yo les explicaba, cuando estás solo en tu cuarto, ¿sí? Cuando estás solo en tu cuarto, nadie te está viendo. Está la computadora ahí. Tienes varios accesos a entrar a ver un montón de asquerosidades. Ahí es donde debes de demostrar quién eres. Y aquí, adaptándolo al tema, ahí es donde debemos de demostrar si en realidad
tenemos la mente de Cristo desarrollada o no. Porque cuando estoy solo, ahí es donde soy yo mismo. O cuando estoy con aquellos amigos que no son cristianos. ¿Sí? Entonces, sí es una especie de inmadurez, hermano, como dice usted, el hecho de hacer diferencia entre lo secular y lo cristiano. Hermano, Sí. yo creo que habría otro nivel todavía que tocar cuando estamos solos, digamos, ensimismados en nuestros pensamientos y no, o sea, podemos estar aparentemente, digamos, como que no estamos pensando nada, pero de repente nuestra mente está maquinando o está en pensamientos que no son pensamientos decorosos. Sí, por eso es que estamos viendo el tema de la mente de Cristo, porque es lo más profundo de nosotros. ¿Sí? Ahí adentro de nosotros, ahí ya no hay engaño. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, nuestra mente va a estar a un nivel tanto así que nuestros pensamientos, y eso es lo que viene a continuación, ¿verdad? Que nuestros pensamientos no van a ser controlados por la manera de pensar del primer Adán, ¿sí? Sino del postrer Adán. Pero estamos hablando de lo profundo de nosotros. Ahí donde no hay engaño. O sea, ahí no es un tema de que yo me pueda ocultar, porque mi Dios hasta ahí llega. Y yo me recuerdo que hermano Rodrigo siempre ponía un ejemplo de una caricatura, no me recuerdo cómo se llama esa caricatura, tal vez hermano Rodrigo me recuerda, que de pronto estaba una persona... el doctor Merengue, pues, el doctor Merengue. El doctor Merengue, así es, que estaba una persona saludándole aquí, ¿cómo estás? Así con una cara sonriente, pero detrás estaba la verdad, ¿verdad? Donde lo estaba insultando y le estaba diciendo todo el mal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la mente de Cristo y nosotros, estamos hablando de esa profundidad, porque hasta ahí llegan los ojos del Señor. Recordemos que el Señor tiene ojos como llama de fuego, dice en el Apocalipsis. Él penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, el que tiene la mente de Cristo va a tener pensamientos que cuando el Señor haga, como digamos, el escáner, ¿verdad? Con sus ojos, ahí no va a encontrar nada más que pensamientos del postrer Adán, pensamientos de Cristo. Sí. Entonces, la idea es llegar a alcanzar ese nivel, ¿sí? Llegar a ese nivel. Gracias, hermana Elsa, por recordarme del doctor Merengue. Sí, hermano Rodrigo siempre lo pone como ejemplo y por eso es que no se me olvida. Entonces, en su conducta, por eso va a imitar el carácter de Cristo. Adelante, hermano Rodrigo. Hermano Benjamín habló cuando uno está solo. A mí me ha gustado mucho Filipenses 4:8. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El que tiene la mente de Cristo está pensando en todo esto. Así es. Filipenses 4:8. Así es, hermano. Filipenses 4:8. Sí. Vamos a leerlo. Solo voy a esperar que cargue esta cosa porque está un poquito lento. Lo que carga, hermano, yo escuché en una ocasión a un hermano que él decía que Dios puede hacer algo de la nada. De hecho, pues lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de la nada. Donde no existía nada, Él formó todo lo que podemos ver. Pero refiriéndose a nuestro ser, Él puede hacer de nosotros algo, pero
si nosotros somos nada, pero nosotros, ese es el detalle, no somos nada, somos alguien. Y entonces ahí es donde no le damos lugar a que Él haga lo que tiene que hacer. Sí, el pensamiento hace sentido, pensando, valga la redundancia, en que nosotros a veces, en lugar de ser nada, somos obstáculo, ¿sí? O sea, nuestro yo, que es el que que heredamos del primer Adán, entonces es el que muchas veces entorpece el proceso de poder llegar a desarrollar al máximo la mente de Cristo en nosotros. Y por eso es que ahí es donde aplica el término de que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Sí. Entonces, la mente del primer Adán va menguando conforme a nosotros le vamos dando el espacio al Espíritu de Dios para que vaya desarrollando cada vez más la mente de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, como decía el hermano Rodrigo, Filipenses 4, perdón, sí, Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, dice dice Filipenses 4, 8. Entonces, obrando de esa manera, cuando nuestros pensamientos empiezan a limpiarse de esa manera, como la cita que mencionó el hermano Rodrigo, entonces nosotros vamos a imitar a Cristo en nuestra conducta. ¿Sí? Entonces, también se mueven en los principios celestiales, pues depende de las palabras y de las lecciones del Padre. A mí me gustó esta parte porque la mente de Cristo se mueve en principios celestiales. Es decir, se guía prioritariamente por los principios celestiales plasmados en la Biblia, ¿verdad? Que son palabras que dependen del Padre y son lecciones que el Padre nos ha dado. Entonces, una persona con la mente de Cristo desarrollada a buen nivel se va a ir desarrollando en los principios celestiales. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Yo lo decía en una de las prédicas recientes. Está el mundo que me dice que el aborto es normal, que los fetos son puro tejido y que no tienen vida todavía. Pero la Biblia me dice todo lo contrario. Me dice que el rey David dice que aún su embrión en el vientre de su madre, el Señor lo vio. ¿Sí? Entonces, la vida comienza del momento de la fecundación. Eso es lo que la Biblia me enseña. Entonces, si yo acepto eso, porque el mundo lo está promoviendo como algo justo, porque las mujeres tienen derecho a recomponer los errores que cometieron, quitándole la vida a sus hijos, entonces yo ya no me voy a estar moviendo por principios celestiales, sino me voy a estar moviendo por principios de hombres. Entonces, la mente de Cristo por lo regular va a chocar muchas veces con los conceptos mundanos y frecuentemente con los conceptos mundanos. ¿Sí? Es decir, lo que para el mundo es bueno, normalmente para el Señor no es bueno y es malo. Pero aquel que tiene la mente de Cristo desarrollada en él, entonces se va a mover bajo esos principios celestiales, no importando si aquí es presionado, es perseguido, es vituperado por causa de sus principios. Él se va a mantener ahí. ¿Por qué? Porque son las palabras que le ha dado el Padre y son las lecciones que el Padre le ha dado. ¿Sí? Entonces, tenemos que guiarnos por esos principios. Y estoy hablando del aborto, ¿no? Pero hay cosas tan sencillas que la palabra del Señor explica claramente, pero que normalmente se hacen a un lado, ¿no? Y vuelvo yo de necio con el tema del matrimonio, ¿no? Al hombre se le dice que ame a la mujer y lo que hace es que en lugar de amarla, la trata mal. En lugar de
de que deje que la mujer se sujete, él la sujeta o por la fuerza. Entonces, eso es un término del mundo, el de sujetar a la mujer, ¿no? O sea, la mujer es la que se tiene que sujetar, ¿sí? Pero también miremoslo por el otro lado, ¿verdad? El Señor le da la orden explícita, clara a la mujer que se sujete, pero como el mundo dice que ya la liberación femenina está en boga y que ya no hay que obedecer al marido, entonces se hace lo que el mundo establece, no las lecciones del Padre. Perdón que vuelva a tocar el tema del matrimonio, pero ya saben que últimamente hay demasiados casos de matrimonios que están en ruptura en todos los ambientes, incluyendo la congregación, ¿verdad? Pero son temas que aquí aplican muy bien. Son temas que aquí aplican muy bien. Entonces, los principios celestiales no son negociables para aquel que tiene la mente de Cristo. No es que si yo quiero o si me trata bien, no son negociables. Simplemente se deja guiar por esos principios celestiales, ¿sí? Entonces, porque esas palabras, esos principios dependen del Señor. Entonces tiene una mente bíblica, porque está moldeada por presuposiciones bíblicas, ¿sí? Que estoy aterrizando el tema anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia tiene plasmada todas las lecciones del Padre, todas las palabras del Padre y todos los principios celestiales. Entonces, la mente de Cristo desarrollada a un buen nivel en el cristiano lleva a la persona a tener una mente bíblica. Es decir, se va a conducir conforme a los principios bíblicos. Y aún las cosas seculares las va a filtrar a través del prisma celestial. Es decir, que la persona tiene una mente tan bíblica, tiene tan desarrolladas las palabras del Señor en su cabecita, tanto así que aunque esté inmerso en un mundo secular, él siempre va a estar viendo todo a través del prisma celestial, que son los principios de la palabra del Señor en la Biblia. Es decir, si está jugando un partido de fútbol, ¿verdad? Le pegan una su patada, entonces ahí va a venir y va a filtrarlo a través de ¿qué? Del prisma celestial. Es decir, le dieron una patada, no conviene irse a desquitar, ¿verdad? Pongo este ejemplo tan trivial que de seguro es muy sencillo, pero que deja mucha enseñanza, ¿verdad? Entonces, está jugando, está en algún lugar, le hacen algo en el área secular, entonces todo eso lo va a filtrar a través de ¿qué? Del prisma celestial. ¿Qué es el prisma celestial? La mente bíblica, la palabra del Señor en su mente, que le va a recordar todo lo que la palabra del Señor dice en cuanto a la manera de conducirse como cristiano, no importando el lugar donde esté. Muy bien, creí que íbamos a terminar a las 8, pero siempre me extiendo un poquito. Muy bien, esa es la lección de hoy. Es la lección de hoy. Por lo tanto, quisiera saber si hay dudas. Adelante, hermanos. ¿O hay alguna objeción, observación, algo que quieran agregar? Hermano César. Dígame, hermana. No sé si va a ir ahí, pero sí estaba pensando, por ejemplo, esa lucha espiritual y la carnal que se mantiene en el cristiano, en uno, ¿verdad? Porque fíjese que en una ocasión llegué yo a un hogar y vi a la señora que había sido maltratada físicamente y me enojé por dentro. Me contó por qué después se le había pegado, ¿eh? Se baña, se perfuma y se iba para bailar y ella empezó a alegarle, se le puso enfrente para que él no saliera y solo le pegó, ¿no? Y él siempre se fue. Y yo me dije para mí, sí, pero a 1000 por hora, ay, a mí me hicieron eso, dije yo quizá lo veo de noche. Me dije para mí misma, yo lo veo de noche y dejar la puerta abierta, decía yo. Pero me la aguanté, ¿verdad? Entonces viene la parte espiritual, dice, la mujer sabe edificar su casa, mala necia con sus manos destruye. Entonces ya
habían dos formas de decirle, usted no se deje porque tenemos leyes que los protegen y lero, lero, candelero, ¿verdad? Pero la naturaleza espiritual me decía que había que aconsejarla de manera espiritual a la muchacha, ¿verdad? Sí. Es una lucha, pero que a ver quién gana dentro de uno, hermano. Sí, normalmente a veces afloran ese tipo de pensamientos cuando uno ve ese tipo de actitudes injustas. ¿Sí? Y la línea del pensamiento no tiene que ir tanto en el hecho de pensar si me lo hicieran a mí, sino que injusticia es la que se está cometiendo con la persona. Yo le cuento a mi esposo, fíjate, Freddy, que esto y esto, ay, Freddy, yo no, la mitad era aguantado porque, ay, agradecerle a Dios, vos el esposo que tenés. Sí, entonces, uno puede ir aprendiendo mucho de todo eso, ¿no? Porque en primer lugar, habría que ver qué trasfondo hay detrás de todo eso. Definitivamente que la haya lastimado no es correcto. Se va a bailar y ella se le puso enfrente solo para que la pusiera como que era Caimito y él siempre se fue. Y entonces, no le digo a que déjelo que se vaya, usted busque a Dios. Y empecé porque ya habían dos niños, porque mal aconsejar. Y después, cuando se separen, ¿quién le va a dar el dinero para la comida de los hijos? Pero fue así a 1000 por hora los pensamientos míos, ¿verdad? Y ganó más la naturaleza espiritual para aconsejarla que la carnal que llevamos dentro. Sí, como le digo, uno tiene que aprender de eso, de esas situaciones. Primero tiene que aprender a reaccionar, ¿verdad? Para que uno no se vaya por el yo y empezar a posicionarse en ese lugar, sino que al contrario, uno tiene que buscar la manera de ayudar a la persona, ¿no? De poderla guiar. Alguien, por ejemplo, me decía, mire, ¿qué pasa si hoy llega una mujer y le pide a usted consejo? El marido la está matando todos los días y ella viene y le pide consejo a usted qué hacer, ¿verdad? Entonces, como teniendo la mente de Cristo, obviamente, lo que me dice la Biblia es que si ella no quiere separarse, pues que no se separe. Sin embargo, hoy día, gracias a Dios, hay leyes que protegen a la mujer. Y entonces yo sí le diría en ese aspecto, ¿verdad? Mire, vaya y protéjase. ¿Por qué? Porque si no la va a matar, ¿verdad? Yo tampoco voy a ser insensible en el hecho de decir, no, mire hermana, aguántele, ¿verdad? Y si le da en un ojo, póngale el otro, porque así se la para el Señor. No se trata de eso, ¿sí? Porque recuérdese que de pronto hay familia, hay hijos ahí que dependen de una señora y por la maldad de otro se van a quedar sin mamá. Entonces, todo eso uno tiene que evaluar. Pero uno debe de pensar en el sentido de proteger a la persona primero espiritualmente para que pueda conocerlo al Señor y pueda entregarse, y después, si hay oportunidades de que se pueda proteger físicamente, se hace, y si hay leyes para eso, pues que se haga, ¿no? Porque en ningún momento un varón está llamado a golpear a una mujer. No, eso no debe de pasar. Porque es también la imprudencia de la mujer es la que ayuda a que el hombre le golpee, pues, porque ponerse a alegar, ponérsele enfrente y ya cuando ya está listo para irse, no que se vaya. Sí, posiblemente, como le digo, fue una reacción del varón porque tal vez la mujer quería mandarlo. Son situaciones diferentes, ¿no? Lo que sí se califica como malo es el hecho de que él la haya golpeado. Entonces, por eso es de que uno en esta situación debe ponerse primero en ayudarlos espiritualmente, y segundo, si se pueden proteger físicamente, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Esa es la línea que nosotros debemos de llevar, porque no podemos ser insensibles. Estoy seguro que si viene la hija de alguno de nosotros con el ojo morado porque el marido le pegó, no vamos a decirle, mija, aguante, ¿verdad? Aguante. No le vamos a decir así. Lo más seguro es que vamos a ver cómo ayudar a nuestros familiares. Pues lo mismo se hace con alguna persona. ¿Sí? Muy bien. Gracias, hermana Elsa, por el caso. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Hermano, yo solo quería hacer un comentario con respecto a los últimos puntos, pues, que se refieren a que la mente de Dios es o la mente de Cristo, pues, es una mente bíblica. Y
y la verdad es de que, digamos, ahorita, pues lo vemos como algo que es una opción que tenemos, de agarrar esta mente bíblica. Pero esta opción en realidad es algo que ya empieza a verse la persecución acerca, o sea, digamos, incluso ya en internet se han visto noticias, ¿va? Que en ciertos lugares ya con solo mencionar la Biblia, mencionar pasajes bíblicos, ya es motivo de persecución. Entonces, a la vez esto es algo que el enemigo, digamos, no quiere que se dé, ¿verdad? Digamos, y ¿por qué no quiere que se dé? Porque no quiere que la verdad se conozca, ¿verdad? Y entonces no quiere que nosotros entendamos la mente de Cristo. Sí. Sí, antes de ser una opción, yo no lo vería como una opción, y si uno es cristiano, es una obligación que nosotros tenemos. Ahora, entiendo su comentario, solo al final me voy a referir a él. Sin embargo, la persecución que nosotros vamos a recibir eh, por tener la mente de Cristo no es tanto por recitar pasajes bíblicos, es por vivir la Biblia, es por vivir conforme a la Biblia. Entonces, esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo, antes de andar recitando versículos bíblicos, los hace suyos, los mete a su corazón y lo toma como principio de vida, no importando si lo persiguen o no. Ahora, en cuanto a lo que usted dice, también es cierto, ¿verdad? El que tiene la mente de Cristo siempre se va a dejar guiar por la Biblia y en algún momento determinado que va a aflorar eso en el sentido de guiar a otra persona, aconsejarla, pararse delante de una multitud y dar unas recomendaciones, unos consejos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces también vamos a ser perseguidos. Eso, y como dice usted, ya hay lugares en los que definitivamente usted se para a decir un versículo bíblico y lo sacan, ¿verdad? Lo marginan. También le cuento que ya hay iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos, donde si usted habla acerca de que el homosexualismo conforme a la Biblia es pecado, la mayoría de los fieles, estoy hablando de iglesias cristianas evangélicas, la mayoría de las personas, de los fieles, se levantan y se van. Eso ha pasado en varias iglesias en Estados Unidos. Los pastores ahorita en Estados Unidos tienen que tener muchísimo tacto para hablar acerca del homosexualismo y del lesbianismo. ¿Por qué? Porque se toma como un discurso de odio. Aún los mismos fieles vienen y marginan al pastor, se levantan, se van y lo empiezan a hostigar. Todo eso está pasando ya. Todo eso, hermano, está pasando ya y va a seguir empeorando, ¿verdad? Eso viene empeorando. Y como le digo, tiene razón en el sentido de decir que la mente de Cristo es tan bíblica que todo lo que lo maneja conforme a los principios bíblicos, aún a la hora de dar un consejo, de pararse, de dar una enseñanza, unas recomendaciones, lo va a hacer conforme a lo que dice la Biblia y ahí entonces puede ser perseguido. Buen punto, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Hemos terminado entonces. Amados hermanos y hermanas, el día de mañana tenemos oración en ambas congregaciones, a las 7 en Getsemaní, a las 7:30 en Mies. Vamos a seguir orando. Hemos visto la mano poderosa del Señor respondiéndonos peticiones. La verdad, uno se emociona cuando mira más sí que no, ¿verdad? Porque el asunto es que el Señor no todo el tiempo va a decir que sí, ¿sí? Pero últimamente hemos visto muchos sí, y la verdad estoy admirado de cómo el Señor nos ha respondido
En las dos congregaciones, tanto en Getsemaní como en Mies, hemos visto la mano del Señor obrando de una manera milagrosa. Así es de que alabo y bendigo el nombre del Señor porque nos ha permitido estar orando todo este año. Siempre les invitamos. Yo sé que no todos toman en consideración esta invitación de unirse en oración, pero es bien importante orar, hermanos. Únanse. Algunos dicen, hermano, es que fíjense que todos los días orar, hermano, está bien, pero aunque sea un día, conéctese. O sea, los que dicen así, hermano, todos los días, no se conectan ni siquiera un día. Entonces, yo les animo, conéctense aunque sea un día, ¿verdad? Un día a la semana, 1 o 2 días a la semana. Yo sé que hay quienes tienen su agenda ya bien ordenada, tanto así que ya no hay mucho tiempo para la oración, pero hagamos espacio ahí para orar, es bien importante. Como les digo, hemos visto la mano del Señor obrando maravillas en medio de nosotros. Estamos orando por muchas personas, como yo lo decía en la oración el día de ayer, la mayor parte de la oración, de las oraciones y las peticiones es por salud. Si no es COVID, es cáncer, hay de todo, hermanos, y entonces sigamos orando. El Señor nos ha respondido favorablemente, así es de que sigamos orando, conectémonos. Jueves, viernes y sábado tenemos oración y el día sábado los jóvenes tienen su reunión en ambos grupos a las 5 de la tarde, es por Zoom siempre porque todavía hay muchos casos de COVID, entonces tenemos que esperar a que bajen. De igual manera, no sé si las jovencitas tienen reunión el día de mañana, no sé, pero ellas van a avisar. Las hermanas no tienen reunión este sábado, ¿verdad? Sino hasta el siguiente. Pero sí, sigamos entonces en contacto. El domingo vamos a seguir viendo acerca de la fe, porque la fe es el escudo. Este domingo aprendimos mucho acerca de por qué la fe es el escudo. La fe disipa todo conato de racionamiento que el ser humano usa. La fe lo disipa. Entonces, vamos a seguir aprendiendo este domingo acerca de la fe. Muy bien. Esos son los anuncios. Sigamos entonces orando en lo personal. Procuremos mantener una vida devocional muy aplicada, hermanos. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en las postrimerías de la venida de nuestro Señor Jesucristo a arrebatarnos. Ya estamos viendo cómo a nivel mundial las cosas se están empeorando. Entonces ya pronto el Señor va a hacer sonar su trompeta y nosotros vamos a estar en las nubes. Así de que mantengámonos firmes, fuertes, orando al Señor de manera tal que estemos muy creciditos espiritualmente para cuando Él venga. Muy bien. Me da mucho gusto verles. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, de mi familia también. El Señor me los bendiga grandemente, me los guarde y por favor con mucha prudencia. Mucha prudencia. Muy bien. Gracias. Hermano Rodrigo. Amén. ¿Nos puedes pedir en oración, hermano, por favor? Amén. Oremos. Eterno Señor, Dios poderoso, Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, porque tu fidelidad es indiscutible. Diariamente se pone de manifiesto para con nosotros día y noche. Y nosotros, tus hijos, Señor, te expresamos nuestro agradecimiento, pero también deseamos, Señor, demostrártelo diariamente. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque has usado a tu hijo y siervo, hermano César. Bendícelo, protégelo, Señor, y la bendición que te pedimos para él también, para la familia, toda su familia. Dios Santísimo, y así a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, de Iglesia Mies y Getsemaní, en el nombre de Jesucristo, gracias por haber escuchado tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. 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 Un abrazo, Dios me los bendiga. Amén.